Bueno, Natalia, ¿vos le pediste que te haga algún problemita, los Sí, chicos? Sí. calculamos. ¿Quieren contarles ustedes qué hicimos la clase pasada? Tienen los ejercicios ahí que les hice hacer. Espero. Bueno, Hicimos. Les pedí que calcularan qué ejercicios hicimos. Hicimos algunos que no tenían. ¿Qué les pedí que calcularan? Comenten. Radio, apoteosis, superficie. ¿De qué figuras? Eh, pentágono puede ser. sí, pentágono, No fue el cuadro octógono. y un octógono. Sacamos un pentágono. Bien. Y además hicimos el ejercicio número 4. Sí. Bien. Bueno, ¿Cómo anduvieron con eso? Bien. Bien. Bueno, entonces. entonces el ejercicio 1 está todo hecho, No, ¿o no? no, justamente digamos, les inventé valores Ah, bueno, para que bueno. los pudieran. Bueno, vamos a repasar un poquito con esto, chicos, entonces, porque recién las chicas, estaba hablando con las chicas de afuera, afuera del aula, y un poco le costaba, bueno, vamos a ver. ¿Mm? Primero, tenemos, ¿qué figuras geométricas tenemos ahí, chicos? Un pentágono, ¿eh? ¿Estamos? Es una figura de 5 lados. Un pentágono regular, ¿eh? Entonces un poco lo que yo les decía. ¿Qué ventaja tiene de estar trabajando con polígonos regulares? O sea, donde todos los lados son iguales. Bueno, que ese polígono lo podemos descomponer en triángulos. ¿Estamos? Esos triángulos son todos iguales. ¿Estamos? ¿Cuántos triángulos tenemos acá? 5 triángulos iguales. Perdón. Esos cinco, esos 5 triángulos iguales son triángulos isósceles, ¿eh? Porque tienen, este lado es igual que este, ¿eh? Y acá tendrá un lado determinado el tema de la base. ¿Está claro? Son isósceles. Pueden llegar a ser equiláteros. ¿Cuándo un triángulo es equilátero, chicos? Cuando tiene los 3 lados iguales. ¿Estamos? En ese caso, si los 3 lados son iguales, los 3 ángulos son iguales. Si los 3 ángulos son iguales, ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180. O sea, que ese ángulo, ¿cuánto va a valer? Ese ángulo que se repite en los 3 lados. 60, 60, 60 y 60. ¿Qué polígono me genera los triángulos equiláteros? ¿Sí? Bueno, Lo vimos en la clase pasada. ¿cuánto, ¿Cuál es el caso? claro, ¿cuánto suma esto? ¿Cuánto suma esto? 360. ¿Estamos? Si yo acá tengo 5 triángulos, si yo hago 360 dividido 5 no me da 60, me da 72. ¿Cuánto tengo que hacer? 360 dividido cuánto para que me dé 60. 360 dividido 6. Me da 60. O sea que en el hexágono esos triángulos son equiláteros. ¿Estamos? En el resto de los polígonos, esos triángulos en los cuales yo subdivido el triángulo van a ser isósceles. ¿Está claro? Bueno, vamos a repasar algunos conceptitos que tenemos ahí dando vuelta, algunos elementos, como para todos hablar de lo mismo. Bueno, esta medida que va del centro del polígono a uno de los vértices, ¿cómo se llamaba esta medida? Radio. Estamos, eso se llama el radio. Va del centro al vértice. ¿Por qué se llama radio? Y porque eso es igual al radio de una circunferencia que circunscribe al polígono. Aunque no lo crean, es una circunferencia, parece un huevo de, qué sé, ornitorrinco. Bueno, esa circunferencia que rodea el polígono es la circunferencia circunscrita. ¿Estamos? El radio de esta circunferencia es la distancia que va del centro al vértice. ¿Está claro? La borro porque me da vergüenza. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos un segmento que va del centro del polígono al centro del lado. Del centro del polígono al centro del lado. ¿Cómo se llamaba este segmento?
el apotema o la apotema, ¿eh? Eso es indistinto. ¿Estamos? En algunos textos figura como el apotema, en otros como la apotema, ¿eh? La apotema. La apotema, acá tengo la otra 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 apotema. Si unimos todas las apotemas, también tenemos una circunferencia, ¿eh? Pero esa circunferencia, ¿cómo está? Inscripta en el polígono, ¿eh? Está dentro del polígono. Entonces, circunferencia circunscripta, circunferencia inscripta. ¿Y qué es la apotema? Y es el radio de la circunferencia inscripta. ¿Está claro? La apotema es el radio de la circunferencia inscripta. El radio es el radio de la circunferencia circunscripta. ¿Sí? Bien, seguimos. Si sabemos la apotema, si sabemos la apotema y sabemos el lado, podemos calcular el área de este triángulo. ¿Sí? Y después, ¿cómo calculamos el área del polígono? Y si tenemos el área de un triángulo, lo multiplicamos por ¿cuánto? Por la cantidad de lados que tengo, la cantidad de triángulos, por 5. ¿Está claro? Entonces, ¿qué puede pasar? Y que tengamos distintos datos para calcular. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos que la apotema es 15 y tenemos que calcular el perímetro y el área de ese pentágono. La apotema es 15. Esto es 15. ¿Estamos? ¿Cómo arrancamos siempre? ¿Cómo vamos a arrancar siempre? Cuando tenemos que trabajar con polígonos. Calculando lo que llamamos el ángulo central, ese ángulo. Siempre calculamos ese ángulo, que le vamos a poner alfa. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ¿cuánto mide la vuelta completa? 360. Y lo vamos a dividir por ¿cuánto? Por la cantidad de triángulos que hay. La cantidad de triángulos es la cantidad de lados también que hay. Si tenemos un pentágono, son 5 lados, ¿Estamos? Si son 5 lados, son 5 triángulos. O sea que, dividido 5, o sea que eso nos da 72 grados. Ese es el ángulo central. ¿Está claro? Ahora, este es el triángulo, ¿no es cierto? Este es el lado de 72 grados. Yo lo saco de acá porque si escribo ahí queda demasiado ¿no? ¿Ese triángulo es rectángulo? No. Y es más práctico trabajar con triángulos rectángulos y no con triángulos oblicuángulos. Entonces, ¿qué hacemos para generar el triángulo rectángulo? Lo partimos por la mitad. Lo dividimos por la mitad. ¿Estamos? ¿Mm? Entonces, ahí el radio se va a transformar en ¿qué de este triángulo rectángulo? En hipotenusa. ¿Está? Este ángulo ahora, este ángulo, si antes era 72, ahora va a medir 36, o sea, la mitad. La apotema, ¿qué es de ese triángulo? Si el ángulo iba a ser un cateto adyacente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque forma parte del ángulo. Y el medio lado, porque el lado es todo, el lado es todo. El medio lado es el cateto opuesto. Y en todos los polígonos es igual, chicos. En todos los polígonos es igual. Entonces, lo único que cambia es la cantidad de lados. ¿Está? Primero, calculamos el ángulo central. ¿Cómo? 360 dividido la cantidad de lados, porque esa cantidad de lados es la cantidad de triángulos. ¿Estamos? El radio va a ser la hipotenusa. Apotema va a ser el cateto adyacente. Y el medio lado es el cateto opuesto. Sabiendo las relaciones trigonométricas podemos calcular cualquier cosa. ¿Cómo eran las relaciones trigonométricas? El seno a qué era igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo no sé eso, no puedo seguir avanzando. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque polígonos tenemos que trabajar con triángulos rectángulos. Y después cuando veamos poliedros, que a lo mejor podemos avanzar hoy o no, no importa. Estamos, cuando trabajemos con poliedro vamos a ver que la base de los poliedros van a ser polígonos o las caras laterales. Entonces, dependiendo de los datos, no puedo seguir avanzando si no tengo claro eso.
¿Y eso cómo hago? Y pruebo con estudiar. Capaz que me dé resultado. Saber que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. No digo memorizarlo porque un profe de matemática no podría hacer memorizarlo, pero memorícenlo. ¿Estamos? Que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, opuesto sobre adyacente. Chicos, hay unos dibujitos que me estuvieron pasando que no serían como lo más apropiados para que se los demos en clase, pero que explican qué es el seno, qué es el coseno. Si se ponen a buscarlos, no me acuerdo cómo se llaman, sinceramente, pero explican todas esas cosas. O sea, a ver, tiene un montón de recursos para saber, para aprender esas cosas de memoria. Bien. Sí, pues el SOHCAHTOA, que se ve es más difícil acordarse el SOHCAHTOA de que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos estos ejercicios? Bueno, acá la apotema es 15. La apotema es 15. Esto es 15. ¿Estamos? Dijimos que el ángulo central es de 36, de 72, o sea que el ángulo en el triángulo este es de 36 grados. ¿Ok? Apotema es esto. ¿Sí? Tenemos que calcular el perímetro y el área. No me interesa calcular el radio. ¿Está? No me interesa calcular el radio. ¿Está? ¿Qué tenemos que calcular? El medio lado, que en este caso le vamos a poner X. Al medio lado le ponemos X. ¿Sí? A ver, ¿qué hacemos para calcular X? ¿Qué podemos calcular? ¿Qué planteamos? La tangente. ¿Por qué? Porque X es cateto opuesto. Y la apotema es el cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente, la tangente. ¿La tangente de quién? De 36. ¿Sí? ¿A qué es igual la tangente de 36? X sobre quién? Sobre 15. No se despeja siempre igual. Depende de dónde tenga la incógnita, si la tengo arriba, si la tengo abajo. En este caso, X está ahí, la dejamos ahí. ¿Qué hacemos con este 15? Lo pasamos multiplicando. Entonces, 15 por la tangente de 36 grados, ahí me da X, que ¿quién es X? El medio lado. ¿Está? Bueno, ahí está resuelto, eso le da 10,90. Ustedes cuando utilizan la calculadora traten de hacerla de una la operación. O sea, en este caso, 15 por tangente de 36 igual. ¿Estamos? Y después redondean. ¿Me van siguiendo? Entonces, una vez que calculamos X, ¿cómo calculamos A? Que en este caso A, y 2X. ¿Estamos? Entonces, tengo X, calculo con 2X y ahí tenemos que este lado mide 21,80. ¿Está claro? ¿Qué tenemos que calcular después? El perímetro. ¿Cómo es el perímetro? Y la suma de todos los lados. Como todos los lados son iguales, entonces hacemos 5 veces el valor que me dio recién. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Cómo hacemos para calcular el área? Bueno, calculamos el área de un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Y después qué hacemos? Lo multiplicamos por 5. ¿Mm? Entonces, la base es la que calculamos recién. La altura es la de la apotema. Base por altura sobre 2, ahí tenemos el resultado. O sea que el área de cada pentágono lo tenemos ahí. El área del... No, acá está mal. No, el área del pentágono es 163,5 por 5. O sea que me da eso. ¿Estamos? Si alguno se acuerda que en el secundario, porque seguramente en el secundario lo veían como perímetro por apotema sobre 2, la forma de un polígono es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, el perímetro es lo que calculamos recién, la apotema es lo que tenemos como dato, estamos 109 por 15 sobre 2, y obviamente que el área le tiene que dar lo mismo. ¿Estamos? Entonces, no me acuerdo de perímetro por apotema sobre 2, no importa. Calcula el área de un triángulo y lo multiplicas por la cantidad de triángulos que tenés. Me acuerdo de perímetros por apotema sobre 2. Bueno, tengo el perímetro, tengo el apotema, aplico la forma. ¿Estamos, chicos? Entonces, por ejemplo, si la figura es un octógono, ¿estamos? ¿De dónde partimos? ¿Cómo dijimos que partimos siempre para calcular los elementos? Del ángulo central. ¿Cuánto mide el ángulo central en un octógono? ¿Cómo hago el ángulo central en un octógono? 360 dividido 8. ¿Cuánto es 360 dividido 8? 45 grados.
En un octágono, ese triángulo es de 45 grados. Y a partir de ahí, seno, coseno y tangente. ¿Estamos? Bueno. ¿Mm? Entonces, en el hexágono, ¿qué dijimos? Que en el hexágono, esos triángulos, en que me queda dividido el hexágono, ¿eh? Estos triángulos, en un hexágono, como el ángulo central es de 60 grados, porque es 360 dividido 6, este es de 60 y este es de 60. Si esos triángulos tienen los tres ángulos iguales, van a tener los tres lados iguales. O sea que ese es equilátero. En un hexágono, los triángulos de descomposición son... ¿Qué quiere decir? Que el radio va a ser igual al lado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el triángulo es equilátero. ¿Está? Si yo quiero calcular la apotema, teniendo el radio, si yo quiero calcular la apotema teniendo el radio, supongamos que no es este el caso, pero que el radio mida 10. Ponele que el radio mide. Bueno, si esto mide 10, ¿esto cuánto mide? La mitad del lado. 5. Entonces no aplico relaciones trigonométricas, porque tengo un triángulo rectángulo y tengo dos lados. Tengo la hipotenusa y tengo medio lado. Aplico Pitágoras. ¿Estamos? ¿Cómo haría en ese caso para calcular la apotema? Y aplico Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado. Ay, eso es un día, aunque no lo crean. Me salió medio chingueado. ¿Mm? Eh, la apotema elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Perdón, el lado al cuadrado menos el medio lado al cuadrado y ahí calculamos la apotema. ¿Estamos? ¿Qué pasa si lo hago por seno, coseno, tangente? Me va a dar lo mismo. ¿Estamos? Pero bueno, yo le tiro algunos recursos como para que ustedes después se manejen. Porque vos estás calculando un lado. Vos sumás cuando querés calcular la hipotenusa. ¿Estamos? Si vos querés calcular la hipotenusa, ahí sí es más. Cuando vos querés calcular un cateto y tenés la hipotenusa, es siempre la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenés como dato al cuadrado. ¿Mm? Bueno, este problema, no sé, no, yo diría de que no lo... Pues son todos iguales, o sea, lo que cambia es la figura. Entonces yo después se lo voy a publicar, esto acá y también le vamos a publicar el video, cosa de que ustedes, en vez de pagarle una profe particular, nos pagan... ¡Ay! Me traicionó, digo, revisan los videos y los apuntes que tienen en clase. ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un octógono. ¿Cómo partimos? Con el ángulo central de 45 grados. ¿Por qué? 360 dividido 8, 45. Perdón, Natalia. Pónenselas, sí, sí, sí. Las tenés, sí. Entonces le entregamos todo. El eneágono tiene 9 lados. Entonces arrancamos con el ángulo central de 40, trabajamos con la mitad del ángulo, y ¿está? Y el decágono, ¿no? Bien, va. O sea que todo ese ejercicio estaría. El ejercicio número 2, no sé si lo hicieron. Calcular el volumen de una caja de base pentagonal regular. O sea, en este caso ya estaríamos trabajando con un volumen, pero bueno, o sea, y no dimos volumen. Pero bueno, o sea, hay una intuición. O sea, tenemos una caja que puede ser una caja de regalo, que tiene la base pentagonal, que tiene 40 centímetros el perímetro. ¿Mm? O sea que ¿cuánto mide cada lado de esa caja? Claro. ¿Mm? Entonces, ustedes se tienen que imaginar, el perímetro de la base de la caja. La caja es un pentágono. ¿Mm? ¿Estamos? Puede ser. ¿Está? Y acá está la tapa. ¿Estamos? Y acá está el moño. Bueno, el perímetro de la base, que es un pentágono, mide 40 centímetros. ¿Cuánto mide cada lado? 8. ¿Por qué? Porque si un pentágono tiene 5 lados. 40 dividido 8, 5. 40 dividido 5, 8. O sea que esto mide 8 centímetros. ¿Qué podrían guardar en esa caja?
¿Un matafuego? No. ¿Qué podrían guardar en esa caja, por ejemplo? Un reloj. Sí, un reloj te cabe. ¿Sí? ¿Mm? ¿Qué más? Entonces ustedes tienen que imaginarse lo que están calculando. No que sea un número solamente. Son 40 centímetros. ¿Por qué? Porque si le da, por ejemplo, qué sé yo, un volumen de 114, no sé, hay algo que está mal después en el resultado. Entonces ustedes tienen que imaginarse con los datos, con lo que tenemos que calcular, materialícenlo mentalmente. Estamos, puede ser bombones en una caja de 8 centímetros, quedó bien con la novia, con el novio, le regó un bombón, un perfumero, qué sé yo, pero algo de ese tamaño. ¿Está? Bien. Entonces hay que calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de esos cuerpos que tenemos donde las aristas, que son los lados verticales, son paralelos, como en este caso? No el caso de la pirámide, donde las aristas no son paralelas. ¿Sí? Acá todos esos cuerpos que tienen aristas paralelas, siempre el volumen lo calculamos como el área de la base por la altura. Sea el cuerpo que sea. Si se levantan las aristas paralelas, ¿estamos? Entonces, el área de la base por la altura. Entonces, vamos a ver. Y la altura, no la tenemos la altura, pero dice que es el doble de la longitud del lado. ¿Mm? La altura es el doble de la longitud del lado. Dijimos que el lado ya lo sacamos, es 8. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto es la altura de la caja si es el doble? 16. ¿Mm? ¿Estamos? Lo que tenemos que calcular ahora es el área de la base. ¿Qué tenemos como dato? Este lado, que mide 8. O sea, este es el mismo, mide 8. ¿Mm? ¿Qué necesitamos? Y necesito un área, o sea que vamos a trabajar con este triángulo. ¿Mm? Calculo el área de ese triángulo y después lo multiplicamos por 5. Chicos, ¿me van siguiendo? Eh, A mí me resulta piola porque estoy sentado, pero si es necesario me paro. ¿Mm? Entonces, ¿cómo arrancamos? Y arrancamos calculando ese ángulo. Siempre. ¿Cómo? 360 dividido 5. ¿Eso cuánto nos da? 72. Uy, yo puse 36. Ah, puede fallar, puede haber algunos errores. ¿Mm? No, porque le dio por dos. 72. Si a 72 lo dividimos por 2, el ángulo en cuestión es 36. O sea, no me interesa todo el triángulo. Yo voy a trabajar con medio triángulo y ese ángulo es 36. ¿Cuánto mide este lado ahora? 4, porque todo valía 8. Tenemos que calcular la apotema. ¿Estamos? Tengo este cateto, que ¿cómo es al 36? Opuesto. Y queremos calcular qué tipo cateto adyacente. ¿Quién vincula cateto opuesto con cateto adyacente? La tangente. ¿eh? Entonces planteamos tangente de 36, cateto opuesto que es 4, sobre la apotema, que es cateto adyacente. ¿Mm? La apotema es incógnita. ¿Cómo hacemos para calcular la apotema? Y está dividiendo. ¿Qué hacemos? La pasamos al otro miembro multiplicando. ¿Qué hago con la tangente de 36? Y pasa dividiendo. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, la apotema es 4 sobre tangente de 36. Me da 5,5. ¿Qué pasa si me hubiese dado 12? Y estoy haciendo algo mal, porque en un pentágono la apotema no puede ser más grande que el lado. ¿Mm? Bueno, ¿cómo calculamos el volumen? O sea, después voy a borrar un poquito. Una vez que tenemos la apotema, ¿qué podemos calcular? El área del triángulo. O sea, el área de la base de la caja. ¿Cómo? Ese es el valor de la apotema, este es el valor de la base por altura sobre 2. Este es el área de cada triángulo, lo multiplicamos por 5, ¿m? Y ahí nos da el área de la base en centímetro cuadrado. Volumen de la caja, yo ahí me equivoqué, son 110 10 centímetros cuadrados y acá no es por 4,
Es por 16, chicos. Mal, mal el profe. Porque la altura es el doble de la longitud del... ¿Mm? Está claro eso, ¿no? Entonces, 110 por 16, bueno, después ustedes lo modifican. Y esto nos da, entonces, 100, no, 1600, no, 1760. Bueno, ya que está, lo cambio en el apunte. Entonces después no les publico cosas con errores. Hoy no se puede minimizar. Entonces, dejo de grabar. Espera.